Seguimos haciendo Hora 20, ya están presentados nuestros invitados, ambos candidatos a senadores por Santiago Oriente, Manuel José Osandón y Carlos Montes. La primera pregunta tiene que ver con contingencia, actualidad muy reciente. El presidente Piñera anuncia el cierre del penal Cordillera y quiero preguntarle a Carlos Montes cuál es su sensación de que sea un presidente de la Alianza, un presidente de derecha, quien toma una decisión que tal vez muchos esperaron sucediera en gobiernos de la Concertación. Mira, yo en primer lugar valoro mucho lo que hizo el presidente. Creo que esto hay un antes y un después en el tratamiento de excepción que tienen cierto tipo de reos, de delincuentes comunes que además violaron derechos humanos básicos y mataron a mucha gente, y que saben además mucho de otras personas detenidas desaparecidas y que no quieren siquiera decir dónde están. Krasnov tiene una responsabilidad directa en la muerte de amigos míos y de mucha otra gente. Y yo creo que el presidente estuvo bien. Que sea en este gobierno creo que tiene mucho que ver con los contextos. No es igual el contexto post-2011 que ahora, creo que hay un cambio, lo que no justifica. Yo recuerdo muy bien cuando Ricardo Lagos se planteó Punta Peuco, dijo no lo firmó. Ricardo Lagos no quiso firmar ese decreto. Ministro de Obras Públicas en ese momento. ¿Y Cordillera? Cordillera fue como una prolongación de lo otro, ni siquiera tuvo un tratamiento tan de excepción, yo creo que fue un gran error. Yo tengo datos de Álvaro Corbalán, por ejemplo, que ha salido 81 veces por 279 días, y que para tratarse una carie sale 4 días al hospital militar, 4 días se va para tratarse una carie. Entonces uno dice, ¿de qué se trata? Tiene un tratamiento, una situación totalmente de excepción, no es propia de reos comunes, delincuentes, además delincuentes de lesa humanidad, o sea, de esta envergadura. Y yo creo que Punta Peuco también hay que revisarlo, o Punta Peuco tiene las mismas normas cualquier cárcel y cualquier reo común, y a lo mejor hay que tener una mixtura. Perdón, si la candidata Bachelet es presidenta, ¿usted se lo pediría formalmente que revisara Punta Peuco? O sea, yo pido ahora y digo que Punta Peuco tiene que tener los mismos estándares. Yo entiendo que en la cárcel pública siempre hubo una galería 2, yo estuve preso en esa, y en la galería 2 estaban los presos de las Fuerzas Armadas, porque si los mezclaban con otros tenían un problema, entonces tenían dentro las mismas condiciones, pero una situación de aislamiento. Los empresarios, en cambio, estaban en Capuchino, hasta que funcionó Capuchino, que tenían un tratamiento también de excepción. Yo creo que aquí el problema es elevar el estándar de todo el sistema carcelario. No se trata de darle un estándar especial a alguno, porque la cárcel no es para destruir seres humanos, la cárcel es para que los delincuentes comunes puedan reconstituirse. En el caso de ellos tienen condena de por vida, porque gente que asesinó a mucha gente, y, en fin, es otra la situación. Manuel José, ¿qué opina? Bueno, yo creo que en Chile no deben existir beneficios carcelarios para nadie, como ningún beneficio como hoy día existen. Hay beneficios políticos, el binominal, beneficios sociales, en la educación. Pero hay dos cosas que a mí me hacen reflexionar. Una es que no me parece que justo antes de una elección se haga una medida como esta. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho o la expresidenta Bachelet o lo hubiera hecho el presidente Piñera cuando partió, porque aquí hay una decisión de fondo. La decisión de fondo es decir, no quiero que en Chile existan privilegios. Entonces, justo extrañamente antes de una elección... Perdón, cuando usted dice justo extrañamente, usted le da un significado especial. ¿Cuál es ese significado? No sé, yo creo que aquí hay una proyección del presidente, me parece mal lo que hace. Yo creo que... ¿Proyección de su propia carrera política? Puede ser. Pero a ver, aquí hay un tema de fondo. Si yo soy presidente de la República y digo como principio que aquí no deben haber beneficios carcelarios para nadie, no puede ser que al final de mi gobierno se me ocurra cambiarlo. Me extraña mucho que en el gobierno anterior tampoco lo hayan hecho. Pero algo que dijo Carlos muy importante. Aquí hay creo que 50.000 personas, seres humanos, chilenos, que además de ser delincuentes viven en condiciones subhumanas. Hemos hecho una tremenda discusión que tiene un tema más profundo de 10 personas, pero yo los invito a que vayan a la cárcel sur de Puente Alto, donde fue diseñada para 600 personas, bien 1.800 personas, en que adentro no mandan los gendarmes a cierta hora, mandan los jefes, los mozos. Ustedes, ahí hay una universidad del crimen. Por tanto, aquí planteémonos una cuestión mucho más profunda. No hay privilegios para nadie, pero la cárcel no se puede transformar en la universidad del crimen. Y tercero, ¿por qué no nos planteamos construir un par de cárceles en Chile de baja peligrosidad? Si tú chocas en auto por cualquier problema, podrías terminar, si se equivocan, metiéndote a la Torre 1 o a la Torre 2 y tú sabes lo que te pasa adentro. Entonces, cuando gente dice, yo tengo terror de ir a la cárcel por lo que me va a pasar, ese es un tema de fondo. Y los temas de fondo, a mi juicio, no se tratan 2 meses antes de una elección. Si
tenían la convicción, ¿por qué no lo hicieron al principio? Pero si no, la es culpa, expresidenta... pero no es culpa de Manuel Contreras por dar una entrevista en la que virtualmente se burla a todo el mundo diciendo que no existió ningún crimen. O sea, eso me parece un desatino. Bueno, y querer que se hacerle le un asado a permita, Krasnov pues. también. Pero a ver, no. ¿no? Pero si los presos no pueden dar entrevistas, a no ser que salgan a dar una entrevista en la celda como cualquiera. ¿Y se le puede hacer asado a los presos? Pero no, pues, por eso mismo te digo. Pero aquí estamos discutiendo un tema por 10 presos y yo quiero ir al tema de fondo. En un país democrático como este no pueden haber privilegios carcelarios para nadie. Pero también planteémonos que hay 50.000 personas viviendo en condiciones subhumanas. Vayan, conozcan la cárcel. Nosotros teníamos una escuela dentro de la cárcel. Los baños son un hoyo. Duermen casi 50 personas en una sala pequeñísima. Cocinan dentro de las camas. Se vive inhumanamente. Hay violaciones a diario. A diario. Y nadie hace nada. La droga vuela. ¿A ustedes no les parece extraño que cuando de repente se hace un operativo dentro de una cárcel aparecen armas y todo? Bueno, ¿cómo entraron? Yo quería ir avanzando a otros temas, pero es que ahí yo lo detengo en algo. El presidente de su colectividad, de la Alianza, cuando se postula, él dice le vamos a poner una tranca a la puerta giratoria y su medida era meter a más gente presa. Perdón, y la medida de su candidata es meter más gente presa. Mire, que hay un problema que la puerta giratoria se la robaron. Ya no está la puerta. Segundo, este es uno de los países que tiene más presos por cada 100.000 habitantes. Aquí hay que tratar un tema mucho más profundo, que parte por la segregación, parte por, ¿no es cierto?, todos los problemas que están asociados al microtráfico, que crean y se transforman en escuelas de delincuentes. Pero también uno dice, al hablarle a la gente, mira, yo quiero meter preso a los delincuentes, pero hoy día un chiquillo joven que entra a la cárcel por un robo menor sale más malo. Entonces, discutamos este tema en serio, partiendo por los privilegios. Y por eso que a mí no me parece que en ciertas épocas como esta se haga un hecho político de algo que para mí es muy profundo. Yo creo que claramente la entrevista a Contreras precipitó todo. Es gatilla todo esto porque genera mucha reacción en contra. Fue una cosa de alguien como afiebrado, como fuera la realidad, y hay un problema en el medio que lo saca en un contexto, además de que el país estaba reflexionando en su historia, y sacan a este señor a hablar cualquier cosa. Yo creo que fue un error de los medios. Pero eso gatilla, avanza. Yo estoy de acuerdo que el problema de fondo es la filosofía, el concepto del sistema carcelario. Chile ha tenido de por vida esta idea de que la cárcel es un lugar como para destruir a las personas y no para reconstruir a las personas. Las cárceles de alta seguridad han ido mejorando el estándar. O sea, yo les podría contar cómo era la cárcel pública. O sea, y las violaciones dentro de la celda, eran 4 camas y 6 presos dentro de la misma celda. Esa era la situación, y a uno le tocaban las violaciones al lado, no era un problema. Y uno despertaba lleno de baratas en la cama, y las baratas eran buenas porque se comían los chinches y se comían las pulgas. O sea, ese nivel de vida. Y para qué decir la alimentación. Yo creo que lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel es una expresión de algo muy inhumano. Y eso no, y ahí eran personas que estaban recién procesadas.